Eh, la misma va a estar a cargo de Fernando Aníbal Besone y de María Natalia Aznar. Hoy vamos a tratar la enfermedad de Aujesky y el motivo es las generalidades y ejemplo de una exitosa estrategia de control basada en la vacunación sistemática en un criadero con alta prevalencia. Vamos a hablar de los disertantes que hoy tenemos. En primer lugar, va a ser Fernando Aníbal Besone. Fernando es médico veterinario, egresado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, magíster en sanidad animal, y en este momento se encuentra realizando el doctorado en ciencias veterinarias. Desde el año 2008 ejerce en INTA Marcos Juárez como profesional de gestión externa, jefe del Grupo de Sanidad Animal del área temática Producción Animal, Grupo de Sanidad Animal, Producción y Salud Porcina, Investigación y Desarrollo de metodologías de diagnóstico, prevención y control de enfermedades que afectan a la producción porcina. En segundo lugar, va a disertar María Natalia Aznar. Es veterinaria, egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, magíster en sanidad animal y doctora en ciencias veterinarias. Su experticia es la epidemiología veterinaria, en tanto el desarrollo y análisis de estudios epidemiológicos, modelos de simulación de difusión de enfermedades y epidemiología espacial. Actualmente ejerce en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias y en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En breve les vamos a dar paso a los disertantes. Quería hacerle algunos comentarios. En primer lugar, tratemos de tener todos nuestros micrófonos apagados para mejorar la conectividad de todos en lo posible, tratar de sacar la imagen. Los disertantes van a exponer y al final de cada exposición, o al final de las exposiciones, vía chat, haremos las preguntas que correspondan y que todos ustedes crean convenientes, las cuales van a ser respondidas por los disertantes. Promediando las disertaciones, les va a aparecer a ustedes una encuesta, la cual les pedimos por favor que respondan, y una vez que ustedes respondan la encuesta, ya automáticamente se les va a generar el certificado de participación a esta disertación. Bueno, por el momento no tengo nada más que decir, los dejo en compañía de los disertantes. Fernando, el micrófono es todo tuyo. Fíjate si puedes compartir pantalla, si no estamos para solucionar cualquier problema. Bueno, gracias Carlos. Ahora pruebo. Vos decime, Carlos, si se llega a ver. Perfecto, está en modo trabajo, así que tendrías que pasarlo simplemente a presentación, pero se ve perfecto. Perfecto, adelante. Bueno, primero, antes que nada, bueno, gracias Carlos por la presentación, gracias al Colegio Médico Veterinario de Buenos Aires. Vamos a tratar de abordar con Natalia algunas cuestiones generales y ella misma va a comentar la estrategia que nosotros estuvimos trabajando para tratar de controlar, ¿no es cierto?, esta enfermedad. Bueno, para empezar, creo que todos ustedes la conocen o la han sentido nombrar, la enfermedad, ¿no es cierto?, enfermedad de Aujesky, la cual es producida por un virus, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de la etiología y las generalidades, tenemos que decir que es un herpes virus porcino tipo 1, ¿sí? O también llamado alfa herpes virus porcino tipo 1, en donde solo tiene un serotipo, pero las cepas virales tienen distintos tropismos por diferentes células, ¿sí? Hay algunas que son neurotropas, otras que son más neumotropas, y así encontramos, ¿no es cierto?, tanto en investigación y en literatura, que bueno, este virus tiene distintos tropismos que después va a ser reflejada en cuanto a la sintomatología que da este mismo, ¿sí? También tenemos que decir que tanto los cerdos domésticos o salvajes son considerados, como dice ahí, huéspedes naturales, ¿sí?, y reservorios de infección.
Lo que tiene esta enfermedad como una característica por ahí más general es que produce altas pérdidas económicas, ¿sí? Ya vamos a empezar a ahondar un poquito más en esto, sobre todo por la restricción que tienen los comercios nacionales e internacionales, ¿sí? Y también en el alto incremento de costos para el tratamiento, por ejemplo, para el uso de antibióticos, ¿sí? Así que bueno, eso es una generalidad que hay que tenerlo en cuenta. También, antes de pasar por ahí a otro tema, es esta enfermedad, acuérdense que también es llamada pseudorrabia, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y el cerdo, para que quede medio sellado a fuego, diríamos, es el único huésped natural capaz de producir infecciones, como dice ahí, tanto subclínicas o latentes, que son capaces de reactivarse tanto por estrés, parto y por ahí en las fases finales de la gestación, ¿sí? En cuanto a la distribución de la enfermedad de Augeski, en cuanto a los cerdos domésticos y silvestres, este es un mapa de la OIE 2020. Como ustedes pueden apreciar, fíjense que hay países, están pintados de diferentes colores. Nuestro país, Argentina, está pintado, diríamos, de un bordeaux, donde justamente ese color hace hincapié que son países que están en constante infección, ¿no es cierto? Hay circulación del virus. Hay otros países, como ven en verde más clarito, que por ahí nunca reportaron o que por ahí han erradicado, son libres de la enfermedad. Y hay otros, por ejemplo, que no hay ninguna información, ¿sí? Hay que saber que en nuestro país esta enfermedad se encuentra desde 1979. Desde ese momento ha empezado a crecer la prevalencia, ¿sí? Hasta el día de hoy. Y bueno, esto radica, ¿no es cierto?, la importancia que tiene esta enfermedad y la erradicación de la misma, ¿sí? Como dice ahí abajo, erradicada también el cerdo doméstico en algunos países como Dinamarca, Alemania, Hungría, Suiza, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda. O sea, hay algunos países que pudieron erradicarlas y bueno, que son un buen precedente para seguir por ese camino, ¿no? En cuanto a, no quiero aburrirlos, ¿no es cierto?, para hablar un poquito más del virus, de la enfermedad de Augeski, pero es importante que sepamos que el virus contiene en su envoltura 10 glicoproteínas, ¿sí?, que son muy importantes y ya vamos a ver por qué, ¿sí? En cuanto a esa envoltura lipídica, la glicoproteína B, como dice ahí, es muy antigénica. La E interviene algo en lo que es la patogenia de la neuroinvasión. Tanto la B, la D, la H, la K y la I se consideran que son esenciales para que este virus produzca la enfermedad, ¿no es cierto? Y fíjense que la deleción de alguno de los complejos, como en este caso la glicoproteína E e I, se traducen en una atenuación de la virulencia. Es de ahí que varios laboratorios, varios investigadores se agarraron para fabricar distintas vacunas, ¿sí? Que ya vamos a ver a continuación qué importancia tiene esto. Otro trabajo habla, y esto me pareció importante para transmitírselo, habla de los diferentes factores que nosotros tenemos en las granjas, como por ejemplo la presencia de un engorde, ¿no es cierto?, un sitio 3, infecciones en los gordos, que tengamos más de 70 reproductores, ¿sí?, la densidad de gordos en la región, la reposición externa, o sea, qué tipo de reposición estamos utilizando y cómo estamos manejando esa reposición, la distancia entre granjas, menos de 2,5 kilómetros. Si no hay control serológico, por ejemplo, de lo que reponemos, ¿sí?, o no viene certificado el animal externo. Y en cuanto también a la cuarentena, la reposición, ¿no es cierto?, que uno hace por ahí todos los años. Y fíjense el riesgo, ¿no es cierto?, de contraer Augeski si tenemos algunos de estos factores por ahí en flojito de papel, le diríamos. Y fíjense que los dos factores más importantes son que hay una circulación del virus en gordos, ¿sí?, en sitio 3, tenemos un 13,5 veces más chance de tener Augeski, ¿sí?, o de justamente que la enfermedad se vaya de las manos en la granja, como también si no hay un control serológico previo al ingreso de ese animal a la granja.
Por eso también es muy importante a la hora, ¿no es cierto?, de nosotros hacer una repoblación de la granja, tener en cuenta, ¿no es cierto?, que animal externo que ingrese negativo, ¿sí? Estamos hablando en este caso de Augeski, pero podríamos hablar tranquilamente también de otra enfermedad como brucelosis, ¿sí? O enfermedades de denuncia obligatoria. En cuanto a la patogenia, sabemos que Augeski, si llega a infectar este virus de Augeski a otros animales que no sean los cerdos o cerdos asilvestrados, la letalidad es del 100%. Esto quiere decir que animal que contrae, como un perro, un bovino, contrae la enfermedad, ocurre la muerte del mismo, ¿no es cierto? En los cerdos, como dijimos que es el único huésped natural que puede tener y que puede también pasar de forma subclínica, también lo dijimos, tiene un ingreso este virus por vía oronasal, en donde ahí podemos hablar algo del periodo de incubación, que es variable, depende de la dosis infectiva que tenga. En cerdos va de 1 a 8 días hasta puede ser 21 días. Y en otra especie, fíjense, como un perro, pongamos, de 2 a 3 días ya el periodo de incubación es corto y ya vemos la primera sintomatología y luego la posterior muerte del mismo, ¿no? Lo que hace el virus es, hace una primera replicación en el epitelio nasofaríngeo y tonsila. Es ahí importante también saber que una de las técnicas de diagnóstico que podemos optar es, ¿no es cierto?, el cepillado o el hisopado tonsilar o biopsia tonsilar para poder ver a través de la PCR a ver si el virus está o no. Luego hace una segunda replicación. Hay una... Perdón. Hay una diseminación, ¿sí?, en una fase ya de viremia de los ganglios regionales, y ahí el virus, una vez que entra en viremia, tiene dos caminos para seguir. Uno es el camino de los distintos sistemas, puede ser el sistema respiratorio, reproductivo, ¿sí?, en donde ya vamos a ver por qué y qué causa en esos sistemas. Y luego otro camino es el bulbo olfatorio o nervio olfatorio y sistema nervioso central, que es de ahí donde, a través justamente del ganglio trigémino y tonsila, entra en un estado de latencia, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí?, para esta enfermedad, porque justamente el virus queda como, ¿no es cierto?, en un estado de latencia y produce una infección subclínica. El animal no va a tener signos y hay una persistencia del genoma viral dentro del organismo del cerdo, ¿sí? Y como dijimos al principio, cualquier situación de estrés o, por ejemplo, estamos hablando del último periodo de gestación, este virus tiene la capacidad de salir, ¿no es cierto?, del ganglio trigémino y repicar para ir de nuevo a hacer viremia y causar, ¿no es cierto?, la sintomatología que vamos a ver a continuación. En cuanto a los signos clínicos, tenemos que saber que es, como tiene mucho tropismo, como dijimos, te va a dar diferentes signos clínicos en diferentes categorías, ¿sí? Si hablamos de recién nacido lactante, la falta de apetito, la apatía, la fiebre, como dice ahí, son uno de los primeros síntomas que vamos a observar en conjunto con los sistemas nerviosos, ¿sí? Con una posición de opitotono, hipersalivación, movimientos rotatorios, braceo persistente, perro sentado, ¿sí? Después habrá que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto?, con las otras enfermedades. Y acá vemos que por ahí la morbilidad es del 100% y la mortalidad del 50%. ¿Sí? De los casos por ahí que a nosotros nos consultan en INTA, que vienen con alguna sintomatología compatible con Augeski, la que más vemos es justamente la apatía. O sea, el animal no llega a mamar y termina por ahí muriendo por la falta justamente del calostrado, ¿sí? En algunos casos, granjas que ya tenemos información que hay una endemia, una prevalencia muy grande, perdón, llegamos a ver justamente los síntomas nerviosos, sobre todo lo que es el braceo persistente, el perro sentado, ¿sí?, alguna por ahí hipersalivación, pero es más raro, ¿sí? Luego, si pasamos a los animales, perdón, se me tildó, ahí está. A los animales ya hablamos de lo que son recría, desarrollo y terminación.
Acá la patología número 1 son los síntomas respiratorios, que pueden ser de leves a graves y que pueden justamente por ahí complicarse con alguna bacteria, ¿sí? Y puede, bueno, producir ya una neumonía un poquito más severa y la muerte del mismo, ¿sí? Algunos pueden dar síntomas nerviosos, sobre todo en la recría, pero es muy bajo. Y hay un retraso que, como decíamos al principio, como es una enfermedad de alto impacto en la producción, te da, ¿no es cierto?, un retraso en el crecimiento y en el engorde, justamente sobre todo es por la entrada del virus de Augeski y la complicación secundaria de alguna bacteria, ¿sí? Luego ya nos vamos a los reproductores, ¿sí? A los adultos también, como puede ser, hay algunos síntomas respiratorios, ¿sí? En general, algún estornudo, tos, alguna fiebre, puede estar deprimido, ¿sí? Pero en esta altura acá tenemos muchísimo, ¿no es cierto?, agentes que pueden ser diferenciales de esta enfermedad. Y en las hembras, y esto es lo importante también por la causa de alto impacto económico, es que te da trastornos reproductivos, ¿no? O sea, si el virus ingresa en una madre que está en su primer mes de gestación, hay una muerte embrionaria y reabsorción. Acá hay que parar por ahí las antenas en el sentido de decir, puede ser tranquilamente pasar desapercibido, puede confundirse tranquilamente con un parvovirus, ¿sí? O con otra enfermedad. Cuando ya afecta al segundo o tercer mes de gestación, produce el aborto, ¿sí? Y ya cuando la infección es mucho más cerca al parto, ahí vamos a observar ya los síntomas directamente por ahí en los lechones, ¿sí? Y a modo por ahí, para que ustedes vean qué pasa, ¿no es cierto?, en otra especie, se sabe justamente que en otra especie dan síntomas nerviosos uno va a ver una automutilación por el intenso prurito, un rascado persistente del animal. Si es un perro, directamente vamos a ver que se rasca directamente la cara, ¿sí? Hocico, cara. Y luego en los bovinos, animales grandes, vemos, por ejemplo, podemos ver que el animal usa postes, usa por ahí objetos para rasparse y dañarse o automutilarse, ¿sí? Acá vamos a ver, este es un caso por ahí en la localidad de Moldes, hace bastantes años, donde por ahí llega a la consulta con el animal ya muerto y diciendo que tenía síntomas nerviosos. O sea, lo primero que uno por ahí como veterinario o que se dedica a pequeños un diferencial grande es la rabia. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Pero cuando se fue llegando a un poquito más de anamnesis, se vio que este animal permanecía en un criadero de cerdos y bueno, y justamente el perro consumía permanentemente los restos por ahí de animales, de cerdos muertos, y bueno, después cuando se llegó justamente al diagnóstico dio virus de Auger, ¿sí? En cuanto a los métodos diagnósticos, podemos decir que el diagnóstico clínico es muy importante, sobre todo con lo que le conté anteriormente. O sea, si vemos o estamos por ahí en algunos síntomas en los pequeños animales, en perro o en otra especie, también es por ahí un llamado de atención para tener en cuenta. Y en cerdos, como dijimos, depende, por ahí, si ustedes me dicen a mí de la casuística que nosotros tenemos, la experiencia, lo que más te llega es los síntomas en los lechones. O sea, es el primer síntoma que le llama la atención al productor, al veterinario de la granja, y te llaman por eso, ¿sí? Es raro que te llamen sospechando una enfermedad respiratoria, un aborto por Augeski, ¿sí? El aborto por ahí ya, cuando hay mucha tormenta de aborto, y por ahí nunca se hizo ningún test diagnóstico en la granja de Augeski, bueno, hay que tenerlo en cuenta y también es una alarma. Para ya pasar a los métodos complementarios del laboratorio, tenemos dos tipos de técnicas, o sea, las técnicas que detectan la presencia del antígeno, del virus, y las técnicas que detectan los anticuerpos, ¿sí? En cuanto a los antígenos, tenemos aislamiento viral, PCR, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, en donde de esas cuatro la que más se utiliza es la PCR. Aislamiento viral hay, te diría, muy pocos o casi ningún laboratorio que lo está haciendo, ¿sí?
Entonces, bueno, la PCR es la técnica por ahí que hoy se está utilizando. Y si ustedes me dicen qué muestra podemos tomar, y hay muchas muestras, pero la muestra número 1 que uno tiene que tener en cuenta es el ganglio del trigémino, ¿sí? Después, si quieren, por ahí en las consultas podemos abordar un poquito más el tema de muestra. En cuanto a la presencia de anticuerpo, tenemos 3 técnicas, ¿no es cierto? La seroneutralización, el test de aglutinación en látex, que casi ninguno de los dos se está usando, por lo menos en Argentina, pero uno de los más usados es el enzima inmunoensayo, ¿sí? El ELISA, el famoso ELISA de bloqueo, es donde te determina los anticuerpos, ¿no es cierto?, contra el virus de Augex. Para tener en cuenta de los ELISA, que son una pregunta recurrente de todos los veterinarios, los colegas, no sirve el ELISA para animales con síntoma agudo, por ejemplo, un animal que haya sufrido un aborto, decimos, bueno, sacamos sangre, por más que en la práctica se pueda hacer, porque uno nunca sabe, en esos casos por ahí no está recomendado. Por ningún punto de vista para animales menores de 4 meses, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito de técnicas de ELISA, porque hoy en el mercado hay bastante y hay una posibilidad de diferenciar si es virus campo o anticuerpos vacunales, ¿sí? Si es que está vacunando la granja. Sí para los animales portadores asintomáticos, ¿sí? Porque ya al hacer la fase de viremia ya hay anticuerpos contra la enfermedad. Y para los animales vacunados existe el ELISA diferencial, que eso no hablamos un poquito, después por ahí Natalia puede también abordar, pero sepamos que la vacuna que hoy hay en el mercado está deleteada la glicoproteína E, ¿sí? Entonces justamente los kits que tenemos en el mercado y que los laboratorios de red utilizan son los kits que justamente te detectan la glicoproteína E y ahí sabes si es justamente un animal vacunado o virus campo, ¿sí? Por ahí después, como a continuación, podemos abordar un poquito más. En cuanto a las vacunas, existen vacunas convencionales, ¿sí? Están las marcadoras o DIVAs, que son justamente las que están deleteadas. En este caso existen deleteadas la glicoproteína G, la E o la C. En Argentina está la E, ¿sí? Y están también las vacunas que son con subunidades de ADN, ¿sí? Para los genes, por ejemplo, de glicoproteína B, C y D. A tener en cuenta, ¿no es cierto?, para el diagnóstico serológico, la cobertura vacunal, la detección de la granja con infección subclínicas, ¿sí? Con vacunas convencionales por ahí no serviría. Y la OIE recomienda vacunas con justamente la deleción de la glicoproteína E para ayudar en cuanto a las técnicas de diagnóstico que hay en el mercado, ¿sí? Luego después, algo más general en vacunas, ¿no es cierto? El nivel de protección va a variar o va a depender también de la cepa vacunal, la vía de administración, el tipo de adyuvante que utilizamos. Después hay un protocolo, ¿no es cierto?, de vacunación que Natalia va a abordar un poquito más. Y hay que tener en cuenta también la interferencia con la inmunidad calostral en los lechones al momento del inicio de la vacunación, como cualquier otra vacuna que se utilice en cerdo. Para terminar, algo de control y muy importante, y es lo que vemos que pasa día a día con las granjas que ha entrado la enfermedad, es la cuestión de bioseguridad, ¿sí? Como dice, hay 4 puntos importantes, que es evitar la entrada de las hembras seropositivas, esto que decíamos al principio, o sea, si vamos a entrar algo, cualquier tipo de reproductor, hembra, padrillo, lo que sea negativa, ¿sí? No solo para esta enfermedad, sino también es un aprendizaje para cualquier tipo de enfermedad. Evitar la entrada de fomites, ¿sí? Cualquiera de ellos. Evitar también la entrada de animales silvestres, depende también de la zona donde se encuentra la granja, ¿sí? Hay casos directamente que, por ejemplo, los jabalí agarran, se meten a la granja y sabemos que la cerda es muy, o sea, el jabalí directamente salta la hembra a la cerda y ahí es donde está el contagio, ¿sí? Y luego, y muy importante, y nosotros somos los principales por ahí causantes como veterinario, es la circulación tanto de personas o vehículos ajenos al criadero. Bueno, con esto termino mi parte. Nati, ¿estás ahí? Seguirías vos. Acá estoy, acá estoy. Ahí dejo de presentar. Ok. Muchas gracias, Fernando. Bueno, buenas noches a todos.
siguiendo un poco con lo que Fernando estuvo contando de generalidades de la enfermedad, les quería contar un poquito sobre un caso que tuvimos con Fernando, donde probamos una estrategia de control con la vacuna que hay disponible en este momento en Argentina. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero se usa una vacuna inactivada, marcada, como explicó Fernando. Y lo que hicimos fue sanear, ayudar al productor a sanear en una granja que tenía una alta prevalencia inicial, ¿sí? Este fue un trabajo que hicimos, bueno, entre INTA y SENASA, con el doctor Duffy también, así que bueno, colaboraron varias personas. Solo a manera de introducción y para recordar un poquito, en Argentina hay unos 5 millones de cerdos, unas 960.000 madres, distribuidos en 84.000 granjas. Y acá tenemos las dos grandes zonas, bueno, esta es la histórica zona de porcinos del país, lo que se le dice el cinturón maicero, y esta nueva zona que en los últimos años ha aparecido con alta densidad de cerdos. En esta zona, ahí en la Bota de Santa Fe, en el departamento de Caseros, es donde trabajamos en esta granja. Para resumir un poquito lo que es la enfermedad en Argentina y el plan de control, la enfermedad es endémica en Argentina, como dijo Fernando, se encontró el primer caso en el año 79 en Río Cuarto, y la resolución de SENASA que normatiza el Programa Nacional de Control y Erradicación es la 474 del 2009. En esta resolución se marcan dos grandes etapas. Una primera etapa era realizar un muestreo para ver cuánta enfermedad había. Hasta este momento, hasta el año 2009-2010, se sabía que había enfermedad, bastante, pero no se sabía bien cuánto ni a dónde. Entonces, bueno, se llevó a cabo un muestreo representativo a nivel nacional, y resultado de esto se tuvo el dato de que el 20% de las granjas y el 9% de las madres estaban infectados. Y algo también, bueno, interesante, es que a medida que las granjas que bajábamos en el estrato de madres, cada vez hay más granjas infectadas. Para poner un ejemplo, las granjas de muchísimas madres eran libres, porque sin duda son granjas más tecnificadas, y a medida que uno va bajando en el número de madres, son establecimientos más pequeños, y ahí empiezan a haber más problemas. Por ahí establecimientos que no tienen buena bioseguridad, entonces bueno, cuanto menos madres, más problemas vamos encontrando. Entonces bueno, en una primera etapa sacamos una foto de dónde estaba la enfermedad y cuánto había. Y en la segunda etapa se comenzó a hacer lo que es el desarrollo propiamente dicho del control, y al día de hoy lo que SENASA pide es que las granjas que tienen más de 100 madres obligatoriamente se clasifiquen. ¿Qué significa? Que las granjas que tienen más de 100 madres tienen que sacar sangre de sus animales y decir cómo están, si están infectadas o no. Aquellas granjas que están infectadas, tengan más de 100 madres o no, a ver, si yo soy una granja que tiene 50 madres, hoy no estoy obligada a sacar sangre y mostrar si soy infectado o no. Pero si por alguna razón, no sé, me parece que puedo tener la enfermedad, o si mis muestras fueron a un laboratorio de red y le hicieron la muestra, bueno, si yo descubro que mi granja está infectada, estoy obligada a sanear. ¿De qué manera se sanea? El SENASA no dice obligatoriamente usted tiene que hacer esto o lo otro, tiene que sanear. ¿Qué maneras hay de sanear? Bueno, usar la vacuna, esta vacuna inactivada, DIVA, que les explicaba a Fernando, que como tiene deleteada una glicoproteína del virus, si aparecen anticuerpos con esa glicoproteína, el animal está infectado, además de vacunado, ¿sí? Permite diferenciar. Si no tuviéramos una vacuna DIVA, no podríamos estar vacunando y después eliminando a los animales infectados, no podríamos distinguir el vacunado del infectado. Entonces, bueno, repito, el SENASA no nos dice cómo sanear, pero tenemos herramientas. Podemos elegir vacunar, o podemos elegir hacer serología, que también Fernando les hablaba de la serología, y eliminar a los positivos, o un combo de todo, vacuna, diagnóstico y eliminación.
El objetivo del trabajo que llevamos a cabo fue describir los resultados de un programa de saneamiento en una granja de ciclo completo que tenía una alta prevalencia inicial, y el saneamiento estuvo basado en vacunación sistemática, eliminación de cerdos infectados y reposición con cachorras libres del virus. Algo que era importante para nosotros en este estudio, que por lo que yo sé es el primero o único que se hizo en el país sobre esto, es que el laboratorio que produce la vacuna, nosotros usamos una vacuna marcada inactivada. En el resto del mundo se usan vacunas atenuadas, deleteadas. Entonces no hay muchos reportes de cuán eficiente es a campo esta vacuna. Así que estuvo bueno probar, y ahora van a ver ustedes los resultados, porque es una muestra a campo de la eficiencia que puede llegar a tener esta vacuna. Me spoileé un poco si trabajamos bien. Bueno, como les decía, acá en la bota de Santa Fe estaba nuestra granja, una granja de ciclo completo con 228 madres cuando empezamos el estudio, con el sector de gestación confinado. A 200 metros tenía el engorde. Al principio el productor llegó a nosotros, había hecho un diagnóstico, empezó a sangrar, y el diagnóstico inicial ya empezó a ver que había bastantes positivas, y entonces lo acompañamos durante este muestreo, que lo hizo progresivamente durante 90 días. Ahí sangró a todas las madres, 228, 16 cachorras, tomó 8 muestras al inicio del muestreo y 8 muestras al final, para ver un poquito qué estaba pasando con las cachorras. Sacó sangre a los 4 padrillos que tenía y a 30 gordos. Bueno, ¿y qué nos reveló este diagnóstico inicial? Que la granja estaba en problemas. Si bien no tenía sintomatología muy visible, muchas veces lo que pasa es que la enfermedad está, y por ahí hay mucho, y el productor no la ve, porque está estabilizada dentro de la granja. Y tal vez por ahí produce los lechones, hay menos lechones por parición, o por ahí los animales gordos tardan un poco más de días en llegar a faena, pero por ahí pasa un poco inadvertido. Entonces, bueno, era el caso de esta granja, que tenía mucha prevalencia, como pueden ver, había un 33% de madres infectadas, y el productor no lo veía mucho. Bueno, de las cachorras yo les dije que muestreó 8 al inicio del muestreo inicial y 8 al final, la mitad dio positivo, y de los 4 padrillos, uno, el 25%, estaba infectado. Y tomó muestras también el productor, por indicación nuestra, de 30 cerdos en el sector de engorde. Siempre sacar muestras en el engorde nos da una idea de si hay una circulación activa en la granja, y bueno, encontramos que sí. Entonces, Houston teníamos problemas porque había alta prevalencia en madres y había una circulación activa. Bueno, ahí entonces emprendimos del saneamiento. ¿De qué manera lo llevamos a cabo? Como les adelanté un poquito antes, llevamos a cabo la vacunación con la única vacuna que está hoy en el mercado en Argentina, que es la Usquipra, del laboratorio IPRA, repito, deleteada, marcada e inactivada. Y ahí se empezó la vacunación, 2 dosis cada 21 días, como indica el marbete de la vacuna, 2 dosis a cachorras, a lechones y a madres, y a las madres después cada vez antes de cada parto. Empezamos a hacer monitoreos serológicos, una vez que instauramos ya el saneamiento, con ELISA, que detecta anticuerpos contra la glicoproteína E, ¿sí? Que es la forma de identificar a los animales infectados. Y llevamos a cabo estos monitoreos serológicos cada 6 a 9 meses. ¿A quién sangrábamos? A las madres que eran negativas, a las cachorras que el productor empezó a ingresar, y a 30 cerdos en engorde, que como les decía es la manera de ver si hay circulación activa en la granja. ¿Por qué sangrábamos a las madres negativas? A ver, nosotros íbamos identificando positivas, y a las positivas, como dice acá abajo, las fue eliminando el productor al finalizar la lactancia, si estaban preñadas, o inmediatamente a las que estaban vacías. Y también eliminó a todos los padrillos e instauró inseminación artificial. Entonces las hembras que ya sabíamos que estaban infectadas, hasta que terminaran su lactancia, quedaban en el establecimiento, y obviamente si tocaba en ese momento el monitoreo, no las volvíamos a sangrar, ya sabíamos que eran positivas, entonces íbamos monitoreando qué pasaba con las que habían sido negativas en el monitoreo anterior. Con respecto a la reposición, el productor empezó a comprar granjas de
de cabaña, de establecimientos libres, oficialmente libres de Augeski. Se le daban 2 dosis en la granja de origen, la primera dosis al destete, 21 días después la segunda, y 14 días después de esa segunda dosis ingresaban a la granja. Bueno, acá hay un cuadrito, una línea de tiempo que trata de mostrar gráficamente un poco todo este lío que fui contando. Como les dije primero, y acá tenemos las fechas, esto empezó en mayo del 2017. Acá el productor se acercó a nosotros, se dio cuenta que empezó a sangrar algunas, vio que había bastantes infectadas, y fue sangrando desde mayo hasta agosto, por eso puse fin del muestreo, y acá ese diagnóstico inicial que les dije, está mal acá, es 33% en madres, 50% en cachorras y 25% en padrillos. Ahí mismo empezó a eliminar el 1 de julio de ese año, y podríamos decir que en julio inició el saneamiento, empezó a eliminar y empezó a vacunar. Primera dosis el 10 de julio, segunda dosis a los 21 días, empezó a ingresar cachorras, como les decía, de establecimientos libres, vacunadas. En noviembre de ese año realizamos el primer monitoreo, que era ese que les decía que era en hembras que sabíamos que habían sido negativas en el sangrado anterior, 30 gordos y las cachorras que habían ingresado. Algo muy importante, que por ahí voy a repetir más de una vez, es que, de nuevo me spoileo, esta granja, como van a ver, el control anduvo muy bien, y nosotros creemos que, bueno, el pilar fundamental fue haber vacunado y haber eliminado de manera inmediata. Fue el éxito del control en esta granja. De hecho, vean que para el mes de abril del año siguiente, toda la historia empezó en mayo del 17. Para abril del 18 ya había eliminado todas las positivas, se había sacado de encima todas las fuentes de infección. Y desde el año 2018 empezó a reponer con cachorras propias. Me adelanto nuevamente, como empezó a tener animales negativos, sus animales eran negativos, empezó a hacer un criadero cerrado reponiendo con su propia recría. En mayo del 18 hicimos un segundo monitoreo para ver cómo estábamos. El 27 de febrero del 2019 un tercer monitoreo, y pasó un montón de tiempo y quisimos ver qué había pasado con este productor, y tenemos este monitoreo recién salido del horno de junio del 21. Ahora les voy a contar un poquito más. Bueno, primer monitoreo yo les había dicho que fue el 4 de noviembre. Sangramos 109 madres que habían sido negativas en el sangrado anterior, encontramos 38 positivas, ¿sí? Una prevalencia del 34,8%, y de 76 cachorras que había, 4 fueron positivas, una prevalencia del 5%. De estas cachorras, de nuevo, repito, habían ingresado de criadero libre y venían con 2 dosis de vacunación. 4 cachorras habían ingresado el 10 de agosto y una el 27 de septiembre, y bueno, entonces acá tenemos cuántos días estuvieron en contacto con hembras que estaban infectadas. Conclusión, estas cachorras venían vacunadas y bueno, así todo se contagiaron en la granja. Y tuvimos cerdos positivos en engorde, o sea que había una circulación activa en el criadero. El productor siguió eliminando, como les decía, hasta la última eliminación fue en abril del 18, en mayo hicimos un nuevo monitoreo, no encontramos ningún animal positivo, ni en madres, ni en cachorras, ni en engorde. Y acá tenemos los 2 últimos monitoreos de febrero del año 2019, y este último recién salido del horno, como les decía, donde no encontramos animales positivos. Algunas conclusiones y cosas para remarcar. Nuevamente pongo las tablitas para que nos vayamos ubicando. El primer monitoreo que hicimos, después de haber empezado a sanear, fue en noviembre, a 4 meses de iniciar el saneamiento, que llevamos a cabo con vacuna, más detección de positivos y eliminación programada. A 4 meses de iniciar el saneamiento, hubo una significativa reducción de la prevalencia, aunque no fue suficiente como para evitar la circulación, ¿sí? De nuevo, recordemos que había circulación en el engorde, y hubo cachorras que se infectaron cuando ingresaron a nuestra granja, aunque tuvieron 2 dosis de vacuna. Si bien la mayoría con la vacuna logró permanecer negativa, algunas se infectaron. Pero ya a los 10 meses no encontramos nada, ¿sí? A 10 meses de iniciar el saneamiento ya no hubo nuevos infectados, y de nuevo consideramos que lo que es clave es la vacunación y la eliminación de las fuentes de infección. A los 20 meses y a los 48 seguimos libres de infección. Conclusión de la conclusión,
el plan aplicado, vacunación, de nuevo, y la vacunación, que quede claro, es una herramienta más, y si solo vacuno y no elimino positivos, sin duda voy a estar mucho más tiempo infectado. La clave y lo que acá permitió que fuera rápido el saneamiento fue que se vacunó y que se eliminaron infectados. Entonces este plan fue adecuado para reducir la incidencia y la prevalencia a niveles compatibles con la erradicación del virus, y lo bueno es que esta situación se ha sostenido con el tiempo. Bueno, hasta acá la experiencia que tuvimos nosotros con esta vacuna, con esta granja. Y paso un aviso parroquial. Nosotros en este estudio lo que hicimos fue, como les mostré, medir infección o no a través de serología. Nos quedamos con ganas de más, y nos gustaría ver también cómo van mejorando los registros productivos en la granja cuando uno se saca de encima la enfermedad. Entonces acá viene el aviso. Buscamos granjas con alta prevalencia donde podamos replicar este estudio, granjas que quieran sanear aplicando la vacunación, por supuesto, que lleven registros productivos con algún software informático, lo cual nos haría ver si van mejorando el peso a faena, la cantidad de lechones nacidos vivos, destetados. Bueno, y algo muy importante, que estas granjas nos hicieran caso en lo que les fuéramos diciendo, ¿sí? Que se comprometieran a no ingresar, mientras dure el estudio, no ingresar animales de cualquier origen, mejorar un poco la bioseguridad en la medida de lo posible, porque de nuevo, no es solo la vacunación lo que hace que la enfermedad se sane, la vacuna es una herramienta más, ahora que está tan de moda la epidemiología con esto del COVID y todo, y el control de enfermedades, uno se vacuna, pero se tiene que seguir cuidando y usar el barbijo. Esto es lo mismo. Se vacuna y hay que eliminar positivos, y hay que mejorar la bioseguridad, y no hay que ingresar animales de cualquier lado. Entonces, bueno, resumiendo, va de nuevo aquellos colegas que tengan granjas problema o productores y nos están escuchando y quisieran sanear, la idea es nosotros ayudarlos y darles una mano, y bueno, que sea un compromiso entre las partes, nosotros darles una mano, y de la misma manera ellos compartir sus registros productivos, si pudiera ser, y ver, de nuevo, cómo funciona la vacuna en la realidad que tenemos en nuestras granjas porcinas. Bueno, espero no haberlos abrumado. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Fernando en primer lugar por ser el que tomó la delantera en la disertación, y a Natalia también, desde luego a los dos. Muchas gracias, muy interesante. Creo que hay mucho por trabajar en esto. Si bien las granjas, y ahí Alejandro Pérez nos puede dar una mano, las granjas están sometidas, las granjas comerciales, los multiplicadores, las empresas de genética, al plan de control y erradicación de la enfermedad. Me parece que hay mucho que trabajar, sobre todo en aquellas granjas que, como vos bien decías, Natalia, tienen pocas madres. Entonces, creo que pocas madres, extrapatio y todo eso, que quizás sea una de las problemáticas que nos encontramos en este momento. Quizás en ese sentido vos, Alejandro, nos podrás dar una mano en esta apreciación. Eso por un lado, y me parece que es muy importante y debemos considerar. Yo veo que ustedes en el arranque le dan la importancia que merece a la bioseguridad y al control de los reproductores que ingresan a una granja. Evidentemente, yo creo que es algo que hay que instaurar, y cada día con más fuerza, porque... Perdón, Carlos, te interrumpo un momentito. Reproductores, sí, y semen también, que no lo dije, o sea, no solo reproductores, sino también el semen, ¿no? Exactamente. Sabemos que en teoría todo tendría que estar legislado y reglamentado, y no se podría comercializar como se comercializa, y esto va por cuenta y riesgo mío, pero de todas maneras sabemos que muchas veces esos préstamos, como yo digo, no son beneficiosos, sino todo lo contrario, nos pueden traer un gran problema. Y bueno, también la situación de otros lugares del país donde el jabalí ataca sin piedad. Así que yo creo que son esas fuentes que, bueno, va a costar mucho erradicar, pero sí teniendo esta herramienta, y me refiero a la vacuna básicamente, y a esta estrategia vacunal, segregando todos aquellos animales positivos, sin duda van a ser exitosos, y yo creo que es la primera instancia de hacer correr la bola, ¿no es cierto? Y comenzar con esto.
Así que bueno, no quiero entretener más al auditorio, sino simplemente pasar a las preguntas, que hay algunas para contestar. Yo voy a tratar de empezar a volcarle las preguntas. La primera pregunta es para Fernando, de José Carnevale. Dice: hola, buenas tardes. Mi consulta es para la primera parte de la charla, cuando el disertante hizo referencia a la parte en la que el virus afecta a la reproductora durante la gestación. ¿La misma puede llegar a finalizar y parir fetos autolíticos o momificados? Hola, ¿cómo es el nombre del...? Perdón, no escuché. José Carnevale. José, mirá, justamente esta enfermedad es medio al revés, diría, lo que es sintomatología. O sea, te puede afectar, como dije al principio, ¿no es cierto? Puede afectar el último tercio de la gestación, pero no da esa característica en el feto o en el lechón abortado, ¿no es cierto? Justamente es más tirando a fresco. No vamos a encontrar autólisis o momias. Sí, en otra patología, si lo estás teniendo por ahí como caso, habría que pensar en parvovirus o leptospira, ¿sí? No en justamente Augeski. Augeski y brucelosis más o menos se comportan iguales y la característica del feto es más de tipo fresco. No sé si pude contestar la pregunta, José. Ok. Gaby Cala dice: hola, hace unos años quisimos hacer vacunas vectorizadas para Augeski con vectores no replicativos en mamíferos como virus MBA y AD5, para que se induzca la respuesta inmunitaria humoral y celular. Serían vacunas tipo DIVA porque no expresan GE, inmunoglobulina G. Pero no mucho interés porque decían que la vacuna inactivada es efectiva tal cual mostraron recién. Sin embargo, ¿creen ahora que se puede saber más de las ventajas de vacunas vectorizadas? ¿Sería un buen camino disponer de nuevas vacunas de producción nacional que introduzcan la ruta humoral y celular? Las inactivadas solo dan respuesta de anticuerpos. No sé, bueno, yo puedo acotar algo, no sé, Nati o Ale Dale. también pueden ayudar, pero lo primero que me parece que como primera instancia, justamente lo que hablamos en toda la charla, estas vacunas sirven mucho para tomar determinaciones, ¿no? A través de los kits que hoy están comercializándose en Argentina. ¿Sí? Hoy existen dos tipos de marca y son justamente similares en la detección del virus. Así que me parece como primera opción lo que se ha tomado ingresar esta vacuna me parece correcto y pensando sobre todo en el diagnóstico, ¿no? No sé, Ale o Nati, si quieren Yo agregar algo. aclararía que, Gaby, por supuesto, siempre hacer investigación está bueno. Sí. Yo no soy experta en vacunología, pero lo que puedo ver en este estudio a campo, que esta vacuna, en este caso, se ve que anduvo. Había al inicio un poco la historia, es que, como les decía, el laboratorio produce esta vacuna atenuada también. Y sin duda la atenuada tal vez es más efectiva, su efecto es más notorio. Pero bueno, por distintas decisiones y políticas del país, se decidió ingresar la vacuna inactivada. La vacuna inactivada capaz no funcionó muy bien en otros países, en otros momentos, pero son países con otras realidades. A esto me refiero con densidades porcinas mucho mayores que las que tenemos nosotros. Estamos hablando de, no sé, Cataluña, Bretaña en Francia, Minnesota en Estados Unidos, tienen unas densidades porcinas que ni en las partes más densas de ese círculo maicero que mostré nosotros alcanzamos. Tal vez por eso puedo yo jugarme n igual 1, el único estudio que hicimos. En este estudio vemos que funcionó muy bien, en una zona muy poblada de Argentina, pero de nuevo con densidades que no son las densidades de cerdos que hay en otros países. En este estudio vemos que trabajando como corresponde, eliminando de manera programada, pero de manera rápida, y usando esta vacuna, fuimos capaces de sanear, independientemente que se sigan con investigaciones de otras vacunas, ¿no? Yo diría que ahora el éxito del plan y lograr bajar la prevalencia sería, si tenemos esta herramienta, hasta que tengamos otras, bueno, sigamos, pero el éxito está en vacunar bien, bioseguridad
diagnóstico y eliminación. Y con eso, no sé si erradicamos, pero que vamos a bajar mucho la prevalencia con esta herramienta y trabajando bien, seguro. Esa es mi opinión, más allá de que sin duda siempre es bienvenido que se siga investigando. No sé, Ale, si quieres aclarar algo más. Hola, sí, gracias Nati, gracias por el espacio, Carlos. Muy buena la presentación, chicos, la verdad que Somos como muy... Mónica y César. Sí, muy buena, muy buena. Bueno, no sé, algunos por ahí ya me conocen, tuve la charla anterior, yo trabajo en SENASA, soy veterinario, trabajo en el programa de enfermedades porcinas a nivel central, y bueno, gestionamos un poco todo esto del plan de Auschwitz y las enfermedades prevalentes como Auschwitz y brucelosis. Está buena la pregunta porque es bastante específica. Se ve que Gaby tiene información privilegiada en ese punto y yo a lo que agregaría de lo que comentó Natalia es que hoy en día, o sea, el diagnóstico de Auschwitz y también la vacuna, porque toda vacunación tiene su costo, tiene un costo importante. Entonces, todos los desarrollos a nivel nacional que se puedan hacer con respecto a esto es realmente una oportunidad más que se da para seguir avanzando con los planes de erradicación, teniendo en cuenta que mundialmente hay un montón de tipos de vacunas y el sistema DIVA de G negativo está mundialmente aceptado y difundido en muchos lugares. Por ahí preguntaban, y por ahí me adelanto a una pregunta, que hablaban del qué porcentaje de eficacia tiene la vacuna. Las vacunas de la herpes, no puedo dar un número preciso, ahora no lo tengo, pero las vacunas de herpesvirus en general, tanto bovinas como porcinas, porque no tienen una protección completa como en otros casos. No es una protección que como puede suceder, vamos a poner un ejemplo por ahí que ya no lo tenemos, pero es conocido como el de peste porcina clásica, otra vacuna que es un virus vivo, que está atenuado, y eso sí genera una buena inmunidad, tanto celular como humoral, como también mencionaban en alguna parte. En este caso, no son vacunas que generen una cobertura completa. No obstante, digamos, es este juego que venimos planteando entre la vacunación y la eliminación de positivos la clave del éxito. Bajar la exposición que tienen los animales a la eliminación continua que puede haber es un factor clave para seguir avanzando en eliminar la enfermedad del establecimiento. Ahí, digamos, para agregar, les pasé en el chat en la página a donde pueden bajar lo que sería un plan de control y de erradicación. Natalia, a nivel de predio, ¿no? Natalia decía, SENASA digamos, no dice cómo tenés que eliminar la enfermedad, porque justamente son muchas las situaciones y lo que está ahí fue un documento que fue, digamos, formulado y redactado consensuado, digamos, entre las partes, tanto pública como privada, para establecer pautas generales para los diferentes planes de control y erradicación. Acá se está contando un ejemplo de éxito, y la idea que un poco me sumo también a lo que comentaba, y ahora largo el micrófono, lo que comentaba Natalia es... Nos está sacando protagonismo, vale. Patenle el cable a Pérez. Lo silenciamos. Una más. Es la cuestión esta de no saber, con una enfermedad que tiene tantas variables en juego, no saber, digamos, el final. Y tener un ejemplo, un asesoramiento, viene muy bien para alguien que dice, bueno, tengo este problema, tengo esta prevalencia, ¿cuál es el mejor camino y cómo llego al éxito? Me sumo a decir algo que me fue surgiendo mientras hablaba Ale. Primero, el SENASA no dice cómo sanear, porque sin duda cada establecimiento tendrá su realidad y su receta para sanear. No sé, si hay un solo animal positivo, habrá que ver. No creo que ese establecimiento sea apto para embarcarlo en una vacunación de acá a un tiempo. Tal vez eliminando ese animal acababa de ingresar. Ahora, si un establecimiento tiene una alta prevalencia, por eso nosotros pedíamos, para seguir haciendo un estudio parecido, granjas con más prevalencia, y sí, sin duda, no sería la mejor opción, salvo que el productor tuviera mucho dinero, y así todo, por ahí no estaría indicado en eliminar nada más. Primero porque lo fundo al productor, y segundo porque por ahí hace falta reforzar un poco la inmunidad, por ahí es una granja que está enfrente de un engordador en la ruta. Entonces, bueno, según la realidad de la granja,
el veterinario privado y el productor irán viendo qué posibilidades hay. Entonces, bueno, ahí es cuando entran a jugar distintas estrategias. Y algo más que quería decir, saneando esta enfermedad en líneas generales es bastante fácil de sanear en el sentido, no quiere decir que sea fácil o económico, pero el diagnóstico, la vacuna se ve que funciona, el diagnóstico funciona bien, no es una enfermedad tan complicada como, no sé, decir, no sé, tengo tuberculosis y ahí ya las pruebas no son tan confiables. Bueno, es una enfermedad en ese sentido más o menos fácil de sanear. Y otra cosa que me quería sumar es brucelosis porcina. Hay bastante, y bueno, por ahí creo que Fernando está de acuerdo, porque lo suele decir cuando nos embarcamos en sanear a Uyeski, por ahí fijémonos qué pasa con brucelosis, porque es más fácil todavía con diagnósticos más económicos y por ahí podemos hacer un 2 en 1 y sanear las dos enfermedades. Eso es. Creo que evidentemente cada granja es un mundo y ese mundo hay que analizarlo en función de lo que pueda hacer el productor y el costo-beneficio. De todas maneras, y estoy total de acuerdo con ustedes, estas son herramientas que tenemos que antes no teníamos. Entonces, en la medida que nosotros tengamos herramientas para poder sanear y poder trabajar en esto, evidentemente el éxito va a ser mayor sin duda. Así que yo creo que hay una serie de preguntas más. No sé si vos no las podés ver. Yo tengo un problema de conectividad en este momento, pero vamos a ver si lo podemos solucionar. ¿Querés que las lea, Carlos? Dale, porque a mí Bueno. tengo un problema de conectividad que se me queda frisado el chat. Ahí venían agradecimientos. Sí, hay Varios bastantes. agradecimientos. Santiago Sí. Tosoni, ¿cómo estás, Creo Santiago? A ver si me haces el favor, Bien. me seguís con eso. Bien, la pregunta que seguía después del porcentaje de la efectividad de la vacuna tenía que ver, ahí se me perdió ahora, Es la con, de, acá está, excelente, Murcia, Vanina, Nerea. ¿Puede ser, Fer? antes ¿Eso hay también? una, me parece, Antes hay Ale, otra, bueno, el léela, a tema del ver. muestreo. Ahí lo leo. Dice Candela Álvarez. ¿Cuál es el criterio a la hora de muestrear? ¿Elijo el animal que presenta marcada sintomatología o el que tiene síntomas leves? Voy tirando Candela. Depende también cómo sea la presentación, ¿no es cierto? Clínica en la granja. O sea, va a depender mucho. Hasta ahora lo que hablamos con Natalia, algo Alejandro dijo, estamos hablando por ahí de los muestreos obligatorios para granja de más de 100 madres, que son justamente muestreos serológicos a 30 reproductores y 30 capones, o animales, perdón, entre 4 y 6 meses. Pero si estamos sospechando de la enfermedad en la granja, como yo les decía en la charla, la consulta número 1 es por los lechoncitos que se le mueren, síntoma nervioso, no maman. Hay muchos diferenciales, ¿no es cierto?, en cuanto a esa sintomatología, pero para tener en cuenta es justamente agarrar ese lechón. Lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, es o mandar el lechón al laboratorio directamente, si es chiquito, para que en el laboratorio le puedan sacar tanto tonsila como ganglio trigémino y algunos otros órganos como pulmón, vaso, hígado. Y también para los animales por ahí, si estamos sospechando o hay una granja que ya es endémica de por sí, también podemos tomar algunos otros órganos como pulmón y asimismo el ganglio trigémino, tonsila. O sea, a tener en cuenta para hacer, por ejemplo, un diagnóstico de la presencia del virus, es fundamental el sistema nervioso y el ganglio trigémino, ¿sí?, para a ver si justamente se puede detectar en esos órganos el virus, ¿sí? No sé si hay algo más por ahí en cuanto al muestreo serológico, va a depender, ya los chicos dijeron, va a depender mucho, ¿no es cierto?, de por ahí si ya tenés la presencia de la enfermedad o no, y si llegás a estar en un plan de saneamiento o no. No sé si Ale o Nati quieren especificar un poco más. Ahí pude solucionar mi problema. Seguimos con las preguntas, si quieren.
Sí. Marina Murcia dice, excelente y muy buena presentación. ¿Qué apreciación pueden hacer con respecto a los criaderos que tienen menos de 100 madres, llegando a las granjas familiares con mayor prevalencia de la enfermedad y sin saneamiento obligatorio de SENASA? Creo que es una pregunta para vos, Alejandro. La mía es que tendría que irse bajando el número de madres y controlando. Alejandro ya sabe que suelo decir es una discusión, Carlos, y todos, es una discusión que tenemos todo. Esto es como un debate abierto, digamos, porque Totalmente. es una discusión que tenemos muchas veces. O sea, es reconocible el tema de este límite de las 100 madres, que a veces puede resultar un poco arbitrario. Ya que es un debate, vamos a dar opinión. Digamos, del punto de vista, o mi opinión sería que tiene que ver mucho con las cercanías que haya con las granjas y cómo se organizan, digamos, en ese sentido, para bloquear los diferentes vías de transmisión que pudiera haber. Hay zonas que son muy reconocidas donde esto es muy frecuente, que haya un contagio entre las granjas, porque bueno, ahí tienen diferente grado de diferente estatus sanitario. Bueno, y esto puede generar muchas veces una endemicidad en ciertas zonas. Estamos hablando de granjas que están mezcladas entre las de más de 100 y que sanean, con granjas de menos de 100 y que no tienen la obligación. Después está la otra cuestión que también es un poco opinable, que es el tema del costo, y es lo que por ahí planteamos. Todo plan, este plan, hoy antes hablaba de eso, es bastante oneroso, y siempre los costos en los planes de control llevan, digamos, parte de su energía para ir avanzando. Es decir, que tanto el diagnóstico como el saneamiento tenga un costo alto es lo que le saca, digamos, vigor a un plan y vigor para que vaya avanzando. En esos casos, en esas granjas, evidentemente hay que hacer una evaluación de cuánto sería lo óptimo, porque después está obviamente lo técnico. Es decir, no porque le resulte menos oneroso se va a ir en detrimento de lo técnico. Entonces, en esa discusión es la que un poco a veces nos trenzamos. Cuando digo así, lo digo amablemente, porque lo que resulta de esto es que hay una reunión que se hace todos los meses a través de la CONALEP, que es una reunión que está dentro de lo que es una resolución, una Comisión Nacional Asesora de Sanidad Porcina, y bueno, y ahí se debaten varios temas, entre ellos esta cuestión y el poder avanzar con el plan de control y erradicación de Auschwitz. Chicos, no sé si quieren. Bien. Natalia Pereira, excelente las dos presentaciones. Gaby dice, están en INTA, hace muchos años que trabajamos con estas plataformas de vectores virales. No soy veterinaria, así que aprendí un montón. Gracias a todos. Bueno, Alejandro dice, por favor escribirnos a porcinos@senasa.gov.ar con sus comentarios y dudas para seguir con los temas. Así que le pasamos el aviso a Senasa, Alejandro. ¿Cómo no? Muy buenas ambas presentaciones y por el momento yo no tengo más preguntas. Hay una más. Hay una para Natalia de Martín que consulta. Sí. Las cachorras nuevas que ingresaban vacunadas se mezclaban con las propias, que habían dado negativos en el muestreo anterior, o quedaban totalmente separadas en el manejo. Me parece que no, que las ingresadas, ¿sabes qué? No recuerdo, pero me parece que no, que iban, no sé, Fer, vos que conoces la granja, ¿las podría haber dejado aisladas? No, mira, me parece que no. No, al principio... Justo vi la pregunta, perdón, y revisé el chat que yo tenía con el productor, y esto se lo pregunté alguna vez y no encuentro la respuesta, me parece que no. Sí, lo de las vacunas, como les decía, pero creo que entraban al plantel con las demás, que no quedaban separadas. No le daba tampoco, porque era justamente un sistema confinado y a campo estaban muy, muy malas las instalaciones, porque por ahí, en algunos casos, cuando las instalaciones a campo están buenas, uno puede llegar a ir a sacar los positivos para justamente ir vendiendo, ir limpiando con todo lo que dijo Natalia de la estrategia, ¿no? Pero en este caso no, en este caso estaban todas juntas y bueno, fue eliminando a medida que, ¿no es cierto?, fue detectando.
Oscar Ataliba Bustamante dice, muy clara la exposición de los colegas, trabajé durante varios años en el cordón maicero, chanear ladeado, departamento Caseros. Tuve varios casos de esta enfermedad, junto a SENASA lográbamos sanear los criaderos, no había vacunas. Evidentemente hoy tenemos más tecnología que nos ayuda, ¿no es cierto?, a sanear los criaderos, pero bueno, me imagino que habrá sido una lucha titánica. Es el epicentro de Augequi. Además, durante mucho tiempo los productores pedían, ¿no?, una herramienta para sanear. Bueno, ahora por lo menos hay una herramienta que para ayudar, ¿no? Era muy difícil sanear, de nuevo, según cada granja un mundo, pero granjas con alta prevalencia en un lugar hiperdenso de granjas y cerdos, sin duda sin vacuna se complica. Exactamente. Con bioseguridad complicada también, o sea, hay una serie de factores influyentes, ¿no es cierto?, en la diseminación de la enfermedad. Así que, bien. ¿Alguna otra pregunta más? Agradecimientos y felicitaciones por todos lados por la charla. Acá llegó un mensaje más. ¿Por qué no se utiliza la vacuna atenuada? Carlos Palacios. Toda tuya, Ale. Ale, atajá. Otro tema de discusión. Bueno, es verdad, las dos vacunas son deleteadas, digamos, de la misma forma, con lo cual su resultado como sistema DIVA es el mismo. Las vacunas que son atenuadas tienen un riesgo, digamos, esta cuestión se evaluó en un panel de investigadores que tienen relación con todo el mundo de la vacunología y demás. Tienen un riesgo de tener incorporado algún tipo de contaminante, de virus contaminante principalmente, que había que, digamos, de alguna manera verificar que eso no sucediera. Entonces, cuando se dio la discusión, porque o sea, en realidad el tema de la vacuna es un poco más extenso, ahí decían que hubo, en el tiempo que no había vacunas, hubo un ingreso de vacunas hace muchos años, y resultó que no se pudo utilizar. Hoy en día, esto que se está haciendo es un poco fomentar el uso de la vacuna. Si bien hay una sola vacuna, si se emplea bien es una herramienta eficaz y digamos, se tiene que fomentar el uso de la vacuna como herramienta porque no está totalmente difundido. En algunas partes, en otras zonas evidentemente sí. El tema de la vacuna atenuada e inactivada, sí, hay muchos trabajos o algunos trabajos que identifican a la vacuna atenuada como que genera una inmunidad, porque es razonable, mejor desde el punto de vista humoral, pero lo más importante para el tema de los virus desde el punto de vista celular. Entonces ahí la vacuna atenuada entra por propio efecto en ventaja con la vacuna inactivada. Ambas no protegen totalmente, como decíamos antes, pero bueno, existe esa ventaja con respecto a la inactivada. Aunque, digamos, no está, digamos, tan marcada esta diferencia, hay algunos trabajos que no las diferencian, digamos, en cuanto a la efectividad a nivel de la granja. Hay otros trabajos que sí, que marcan una diferencia a favor de la atenuada, evidentemente por estos factores. Pero, digamos, depende cada situación, evidentemente, y por eso la variación de los resultados. Y por otro lado, el tema de la evaluación que se hizo en ese momento para inclinarse por decir, bueno, comencemos con una vacuna inactivada que es mucho más segura desde el punto de vista biológico y luego continuemos eventualmente con una vacuna atenuada que cuando podamos ir avanzando en lo que es los controles y tener más seguridad sobre eso. Hoy en día el planteo es un poco, tenemos una sola herramienta, tenemos una sola vacuna, eso quiero decir. Y eso me parece que es la discusión que está siendo previa a si la que viene es una vacuna atenuada o inactivada. Evidentemente, la realidad también dice que de una vacuna inactivada en el mundo tenés 5 tipos de vacunas atenuadas, porque ese sistema es seguro en todas partes del mundo.
por otro lado, y ahí está, por eso el ida y vuelta de la discusión, también es cierto que Argentina tiene un estatus sanitario, principalmente por el tema de PIRS, bastante, o sea, diferencial con el resto del mundo, porque la mayoría de los países tienen PIRS y esos, inclusive países vecinos, entonces eso hace que de alguna manera se cuide ese estatus, porque uno de los posibles ingresos podría ser a través de un biológico y de manera, no del virus quizá, pero sí por ahí generando anticuerpos. Pero bueno, esas son variables y posibilidades que se pueden mitigar en cuanto a su riesgo, haciendo los controles necesarios. Entonces, este es un poco el debate que está abierto y es otro de los grandes temas que se discute junto con bajar la cantidad de madres para el saneamiento. Bárbaro. Dos cosas. Una, recordamos que aquellos que requieran certificado deberán completar el siguiente formulario, está en el chat, la página para poder contestar la encuesta y que puedan tener el certificado. Cristina Soto, muy interesante la charla, lo felicito. Victoria Firpo, excelente presentación, muchas gracias. José Carnevale, cuando hablo de la parte de análisis, ¿es posible identificar vacunados de infectados naturalmente? ¿Tienen algo que ver con la composición de la vacuna? Y si mezclo nulíparas con multíparas, ¿se puede prevenir el aborto o reabsorción embrionaria? ¿Vamos por partes o quedó claro? Vamos por parte. José, ahí bueno, en la charla lo hemos dicho, o sea, existe la posibilidad, por eso la importancia de los test diagnósticos que tenemos en Argentina, donde podemos diferenciar animales con anticuerpos vacunales de virus campo, ¿sí? Hoy están, cualquier kit que se utilice en cualquier laboratorio de red de SENASA, lo podemos diferenciar. Y también hay kits que se utilizan a modo de investigación donde te puede detectar los animales vacunados, ¿sí? Que no es de la práctica habitual, pero bueno, en cuestiones de granjas que son endémicas se puede utilizar. Pero acá por ahí hay una equivocación en el cuanto él pregunta, ¿podemos mezclar nulíparas o multíparas para prevenir? No, o sea, acá vamos por ahí desde los principios. Cuando la cerda está infectada, ¿sí? Y estamos hablando por ahí de animales que no tienen anticuerpos contra la enfermedad, si vos lo llegás a mezclar y está en un periodo de liberación permanente del virus, tranquilamente puede esa nulípara, ¿no es cierto?, sin anticuerpos, puede infectarse y provocar el aborto, ¿sí? O reabsorción embrionaria, depende en qué estadio esté la cerda. Pero no es aconsejable, ¿no es cierto?, la mezcla, ¿sí? Como era una práctica que se hacía mucho tiempo, antes se juntaban las viejas con las jóvenes, pero en este caso, cuando hablamos por ahí de Aujeski, volvemos lo de la charla, o sea, fundamental al ingresar cualquier reproductor, ¿no es cierto?, que sepamos que es un animal negativo, justamente para que no por ahí ingresemos una enfermedad a la granja. Pero no tiene por ahí nada que ver en el sentido, José, de, o sea, si es nulípara o multípara, si esto puede prevenir o no el aborto o la reabsorción, ¿sí? No sé si fue claro, mis compañeros por ahí quieren contestar algo más. Carlos Palacios dice, muchas gracias Alejandro, es decir, que los que desarrollamos vacunas vectorizadas tenemos lugar para este caso, entonces. Sí, ahí le respondí, perdón, me adelanté. Bien. Le respondí en el chat, sí, claramente el desarrollo nacional supone casi con seguridad disminuir los costos y aumentar la disponibilidad tanto de kits, siempre pensando que esto es la vacuna y el test de compañía. Siempre el desarrollo debería ser juntos. Podría ser por separado, tampoco es indispensable, pero siempre eso va a ser mejor que sea en los dos y no tenga que validarse un kit, digamos, de otra compañía, digamos, de otra marca, de otro laboratorio. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bien, ya llevando casi 1 hora 20
de disertación, ya se hace tarde, pero quería comentarles algo que para nosotros, para el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión de Porcinos es muy importante. Yo estuve haciendo un seguimiento de los participantes y les digo que hicimos un pico de 52 participantes casi al principio, y ese pico después se transformó en una meseta hasta ahora, hasta el final, que bajaron 2 participantes nada más, que estimo que en general son problemas de conectividad. Eso para nosotros es muy halagador y nos da la fuerza necesaria para seguir haciendo este tipo de charlas, de capacitación, de intercambio, que creo que es fundamental. Y por otro lado les comento que es algo que se me acaba de ocurrir y que puede ser de utilidad. En la página del colegio están la forma de comunicarse con las diferentes comisiones, la de grandes animales, etcétera, etcétera. Y si ustedes tienen algún tema, todos los participantes que están acá, tienen algún tema de interés en el cual nosotros podamos colaborar, uniendo quien sabe del tema y a todos los que necesitamos que nos capaciten o que poder tener un intercambio, no duden en hacerlo, porque para nosotros, aparte nos alivian el tener que empezar a seccionar temas. Por suerte y hasta el momento hemos elegido temas que realmente han sido de interés, y uno lo ve porque esto se va manteniendo en el tiempo a lo largo de toda la charla. Entonces nos parece muy enriquecedor, tanto para nosotros como para todos los que estamos acá, nosotros como colegio, y para todos los que están en la audiencia, que esto lo podamos seguir haciendo. Así que si no hay más preguntas, y a los disertantes si no tienen algo más que agregar, vos Alejandro, lo único que resta es agradecerles en nombre del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires y en el mío propio, a los disertantes, al disertante colado que es Alejandro, y gracias por su aporte, siempre al pie del cañón, pero de todas maneras realmente les agradezco muchísimo a los participantes y también por mantener en la audiencia y por lo enriquecedor de las preguntas. Yo creo que todo esto de las preguntas, del intercambio, se hace todavía más enriquecedora las charlas y las disertaciones, y podemos sacar conclusiones, que no es poco. Así que creo que es para nosotros como colegio, y para ustedes como disertantes, y para vos, Alejandro, estando al frente de los porcinos en SENASA, es algo que realmente tenemos que seguir haciendo y manteniendo en el tiempo. Desde ya les agradezco muchísimo a todos, y no tengo nada más que agradecerles por todo lo que han hecho y el esfuerzo de hacer las charlas y fundamentalmente volcarnos una experiencia, que a veces cuesta volcar las experiencias. Y las experiencias siempre pueden ser el puntapié inicial para mejorarlas y mejorar la sanidad, y básicamente en un sector que es el porcino, que por suerte conozco bastante, en el cual ha pasado por muchas cosas. Hoy tiene un grado de tecnificación importante. Bueno, falta seguir trabajando sobre los que no tienen tanta tecnificación. Evidentemente es un problema de inversiones, de costos, de desarrollos y demás, pero me parece que con todo esto vamos a lograr mejorar por lo menos el estatus sanitario del país, que no es ni más ni menos que englobarnos en lo que es una salud, ¿no es cierto? Que es algo que nosotros como veterinarios estamos comprometidos y somos parte de esta cadena, de la cadena agroalimentaria, y somos responsables también de lo que le pase a la cadena agroalimentaria. Así que resta nada más que agradecerles, y que tengan muy buenas noches todos y buen fin de semana.